Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Muy buenos días, Boker Tov, mis amados Anjim, mis amados hermanos y hermanas, guerreros y guerreras, leones y leonas de rema y remanentes. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito. Estamos muy agradecidos con nuestro Abba Kadosh y le decimos Todá Rabá por su infinita misericordia, poder estar nuevamente con ustedes y pues continuar adelante con esta enseñanza es un privilegio inmerecido. Estamos muy gozosos por todo lo que está ocurriendo en Rema y Remanente. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua Mashiach Ben David. Les decía que pues están ocurriendo cosas tremendas. Lamentablemente son pocos los que pueden observar el mundo espiritual, pero sí hay gente que está conectada. Y a pesar de que es un remanente, pues estamos orando para que siga creciendo. Me refiero a los que están conectados con el Ruach HaKodesh. Tengo que recalcar esto antes de comenzar, mis amados hermanos. El peor enemigo que nosotros tenemos es el Hasatán. Y el Hasatán y sus huestes demoníacas no son de carne ni sangre, pero él actúa sobre seres humanos para lograr sus objetivos. Así que cuídese primero que nada de su corazón y segundo que nada de un hombre o una mujer que hable lashon hara. Cuídese, porque la lepra, la maldición, la plaga que está cayendo sobre la humanidad viene por eso. Créame, si usted le va a tener temor al Eterno, bienvenido. Si a usted le cae ese temor reverente, bienvenido. Cuídese del lashon hara. No me cansaré de repetirlo. Hay personas que en este momento están sanas, pero no será por mucho tiempo, créame. Y eso no es porque yo lo desee, lo alenu. Yo no le deseo mal a nadie. Es una ley del Eterno. Lo que tú botas hoy por tu boca es lo que viene para tu vida. Y si hoy estás sano o estás sana, eso puede cambiar en cualquier momento, créame. Y lo único que te podrá salvar será Teshuvá, Tefilá y Sedaká. Y morir al mundo de una vez por todas. Yo digo esto, amado, porque a mí no me gusta ver morir a nadie. Lamentablemente lo estoy viendo. Pero entiendo que es parte del plan. Porque para que se salven muchos tienen que morir algunos. ¿Me entienden? No todos morirán al mismo tiempo. Ese no es el plan. Cuando tú veas que tu hermano está con la plaga, tú tienes que entender que ese hermano blasfemó contra Hashem. Lashon hara, tienes que entenderlo. Y si tú formas parte de ese plan de Lashon hara, a ti la plaga está por tocarte la puerta. ¿Tú crees que es un virus? ¿Ustedes todavía están creyendo que esto se quita con una vacuna? Perdóname, hermano. ¿Sabes lo que hace el Eterno cuando el humano consigue una vacuna que supuestamente va a curar eso? Activa otra plaga contra la cual esa vacuna no puede. O sea, ningún ser humano puede eliminar un juicio celestial si no hace Teshuvá, Tefilá y Sedaká. Pero hay seres humanos, escúchenme lo que les voy a decir, escúchenme por favor, anote esto, grábelo en su corazón. Alguien dijo, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Pero de cierto les digo hoy, que los que viven sin Torá no pueden llamarse vivos. Hay mucha gente respirando que está muerta. Ayer les dejé una palabra, les dejé una pregunta. ¿Cuál es la historia no contada aquí? ¿Cuál fue el tribunal que verdaderamente enjuició a Yahshua? ¿De qué fue que verdaderamente lo acusaron? ¿Cuál es la clave aquí para entender esto? Y hoy vamos a responder eso, concretamente. Una pregunta o unas preguntas extraordinarias. Se merecen una respuesta extraordinaria también, con mucha responsabilidad, con mucha madurez, con mucha autoridad y contundencia. Amados hermanos, créame que esta enseñanza de hoy va a estar mucho mejor que cualquier película de Hollywood, que cualquier historia que usted haya leído o haya visto hasta el día de hoy. Mucho mejor que la película aquella de la Pasión, ¿se acuerdan? Con todas sus mentiras y con todo el antisemitismo escondido que lleva por dentro. Hay un Pidyon Haben que está operando de nuevo en la vida de aquel hombre llamado Yahshua Mashiach, que hoy está siendo nuevamente rescatado, como lo establece la Sagrada Torá. Cuando un hermano hebreo es secuestrado, la comunidad hebrea, escúcheme bien, la comunidad hebrea, no cualquier comunidad,
está en el deber de hacer todo lo que esté a su alcance para rescatar a ese hermano. Y eso es exactamente lo que ha pasado con Joshua ben David, un hermano muerto, el más conspicuo de todos, el más hermoso de todos, el más extraordinario de todos, el hombre que logró hacer más popular que nadie a nuestro amado Yud-Hei Vah-Hei en todo el planeta Tierra, ha sido secuestrado, ha sido desfigurado, ha sido desjudaizado y ahora prácticamente es irreconocible por el propio pueblo hebreo. Entonces, es nuestro deber sagrado sacarlo de las catacumbas de Nicea, de las cárceles de Constantinopla. Es nuestro deber sagrado rescatarlo de las mazmorras de Trento y traerlo de nuevo a donde él pertenece verdaderamente, a nuestro noble pueblo de Israel, al Jesucristo creado por los concilios católicos del cristianismo y que lo escuchamos cantar los domingos en la misa o en el culto. Santo, 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 Santísima Trinidad. Debemos desnudarlo también. Tenemos el deber sagrado, mis amados hermanos, de rescatar a Joshua de las catacumbas de Roma y traerlo de regreso a su tierra, a su verdad, a su judaidad, para que nuestros hermanos hebreos lo escuchen decir de nuevo lo que dijo en aquellos días. No es un Dios trino, no es la Santísima Trinidad, no eso. Eso nunca lo dijo Joshua, nunca, jamás ningún apóstol escribió sobre eso. El que crea en eso es un indocto de la palabra. Lo que Joshua dijo fue: Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Ejad. Uno es, uno, no tres. La teoría esa de que tres son los que dan testimonio en el cielo, esa es la genética, escúcheme, esa es la genética de los edomitas. Y si usted cree en eso, usted es descendiente de Esaú, por lo tanto es grecorromano. Bienaventurado la nación, el pueblo, el hombre, la mujer que entiendan esto. Feliz el pueblo que haya recibido tan noble tarea, tan extraordinaria misión de redención en este mundo. Cada vez que el eterno Elohim de Israel y soberano del universo te mueva en tu corazón a honrarlo con algo, sea material o sea espiritual, que tu corazón arda en fuego eterno y sepas que no estás honrando a un hombre, que no estás honrando a una organización, sino que estás honrando al Eterno. Piensa en lo que estás apoyando con eso. Ustedes pueden entender mejor ahora cuál es la misión de Rema y de este remanente. ¿Usted cree que nosotros estamos aquí para engañar a la gente, meterles un lavado de cerebro y meterles una doctrina nueva para sacarles el dinero? No vale, no. Muchos de los que han pensado eso ya están 3 metros bajo tierra, o peor aún, convertidos en ceniza. Esto no es religión, esto no es una iglesia, esto no es una sinagoga. Esta es la escuela de Yahshua HaMashiach. Es el ministerio del Goel Redentor de Israel y de toda la humanidad. Cuando tú pongas honra para el Eterno en este terreno, que lleves en tu mente, en tu corazón y en tu alma la revelación que el Eterno te está dando a través de este siervo inútil. Piensa en eso. Cuando el Eterno te diga, hónrame. Piensa en todo el bien que tú le estás haciendo a tu hermano mayor, a tu maestro, Yahshua HaMashiach. Piensa en el privilegio que el Eterno te está dando de que tú participes de este mover, de rescatar a nuestro hermano mayor, del que nos rescató a nosotros, rescatarlo ahora de las prisiones de Roma, que estamos trayéndolo de vuelta a nuestro noble pueblo de Israel, donde él pertenece, donde puede ser entendido y comprendido perfectamente por el pueblo. Roe, usted me está diciendo que el propio Yahshua HaMashiach ben David tiene que retornar a las raíces hebreas, pues él no, es su mensaje. Cuando partió de la tierra de los vivientes, el apóstol Yohanan ben Zakkai, se perdieron 2 cosas. La primera fue el mensaje y la segunda fue el ministerio profético. Pero no fue que se perdieron para siempre, fue que el Eterno los puso en stand-by y ahora los reactivó. ¿Habrá alguien aquí que quiera enfrentarse con el Eterno Yod-Hei Vah-Hei para evitar eso? No lo creo. Verdaderamente,
esta que estamos estudiando y revelando aquí es una verdad difícil de ver, difícil de masticar, difícil de digerir. Cuando te has pasado la vida entera creyendo una cosa y practicándola, para luego descubrir que el asunto no era como te lo habían contado. Y se requiere, mis amados hermanos, escúcheme, se requiere un altísimo nivel de humildad para aceptar que estuve equivocado. Se requiere una gran cantidad de modestia espiritual para reconocer que lo que había creído, que lo que había abrazado normalmente no era la verdad, o por lo menos estaba corrompida. Se requiere una revisión radical, porque el paquete teológico en el cual yo nací, que yo acepté nominalmente de buena fe, pero que nunca verifiqué, ni objetiva, ni científicamente, venía con alteraciones y modificaciones hechas por los intermediarios que manipularon esa palabra. Y se requiere mucha modestia teológica también, académica, incluso eclesiástica, para decir otra vez, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Felices los que están dispuestos a romper todos los viejos paradigmas creados en la historia por la mano de Roma para seguir la verdad y solo la verdad. No importa cuál sea el camino, que la verdad exija a cada uno de nosotros que lo caminemos con valentía, con coraje, con emuná y bitajón. Ahora mismo tenemos nosotros aquí una generación que vive en la época de la informática. Todo está saliendo a la luz, mis amados hermanos. Y como dijo nuestro Ribi Yahshua Mashiach, no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni escondido que no venga a la luz. El profeta Yermayah, que usted conoce como Jeremías, por ejemplo, asocia la redención final de Israel y de la humanidad con un tiempo de despertar espiritual para las naciones. Y eso lo hemos escuchado mucho en la iglesia cristiana evangélica. La pregunta es, ¿sabrán nuestros hermanos cristianos evangélicos a qué se refiere eso? No lo creo, porque yo escucho a mis hermanos apóstoles y pastores evangélicos predicando y anunciando que viene un cambio, que viene algo grande, que viene un tiempo nuevo, que viene un despertar espiritual, que viene lo que ellos llaman un avivamiento, pero siempre dicen lo mismo. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé para dónde, yo no sé cómo será, yo no sé nada, pero viene. Entonces nosotros sabemos cómo, cuándo, dónde, para qué, nosotros lo sabemos. Lo que ustedes no saben, amados hermanos cristianos evangélicos, nosotros sí lo sabemos. Los estamos convocando para que ustedes también sepan y se preparen. Pero no como a ustedes les parece, no como ustedes crean, no según la visión romana, sino como lo dice el Eterno en su sagrada Torah. Cada vez que Hashem trata directamente con Israel, en un momento particular de la historia, el impacto en las naciones no se hace esperar. Y eso ha sido siempre. Cuando nuestro amado Padre Yod-Hei Vah-Hei sacó a nuestro pueblo de Egipto, una enorme multitud de gentiles, de gente que no eran hebreos, de gente que no eran hijos de Israel, reconocieron también que los dioses egipcios eran vanidad, eran mentira, eran un engaño, no tenían ningún poder delante del Elohim de Israel. Y abandonaron a todos aquellos ídolos, a todas aquellas estatuas, a todos aquellos demonios, y se convirtieron al Elohim de Israel. Cuando llegó el momento para que aquella mujer llamada Noemí regresara a su tierra Israel, una que no era hebrea, una que no era de Israel, recibió la revelación en su corazón y en su alma de que el Elohim de Israel era el verdadero y no el dios Baal de Moab. Y esa muchacha le dijo a Noemí, tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo. Estoy hablando de Ruth, la moabita. Cuando el Elohim de Israel echó por tierra los macabros planes de Amán, Agageo, la reina Esther, quien era hebrea, logró unificar a todos sus hermanos hebreos en la gran redención que hubo en la época de aquel rey llamado Ahasverosh en Persia. Una enorme cantidad de gentiles, escúcheme bien, gente que no eran hebreos, abandonaron todos los ídolos persas
y se convirtieron de todo corazón al Elohim de Israel. Es una constante de la redención, amados hermanos. Es una constante que cada vez que el eterno Yod-Hei Vah-Hei trata directamente con su pueblo Israel, con el pueblo hebreo, la onda expansiva alcanza también a las naciones del mundo. Dijo nuestro amado profeta Yermayah, Jeremías, así dice el Eterno: vienen días cuando no se dirá más, bendito sea el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No se va a decir más así. La pregunta es, ¿qué se va a decir entonces? Si no vamos a decir, Baruch atah Adonai, que hiciste subir a tu pueblo, a tus hijos, de la esclavitud de Egipto y los liberaste, entonces, ¿qué vamos a decir? Que el profeta Yermayah responde, se dirá en aquel tiempo, bendito sea el Eterno, Elohim de Israel, que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde los había arrojado. Los volveré a su tierra que juré a sus padres que daría a ellos y a su descendencia. Hoy lo estamos diciendo. Bendito sea el Eterno, que nos está recogiendo de las catacumbas de Roma, que nos está recogiendo de todas las naciones y nos está juntando y nos está revelando la verdad y nos está haciendo retornar a Él para entregarnos la tierra que prometió a nuestros ancestros. ¿Y qué pasará con las naciones cuando ocurra esta redención final del Estado de Israel, del pueblo hebreo, no de algún lugar específico de la historia, como fue el caso de Egipto? Nos van a rescatar. En Egipto había una situación, así como en Babilonia, pero esto no tiene que ver con un lugar específico, sino todas las tierras del exilio hebreo a las cuales fuimos esparcidos, los hijos de la casa de Israel. A partir de la resurrección del Estado de Israel, que no fue de mano de hombres, sino por la mano poderosa del Eterno, Elohim de Israel y soberano del universo, aquel 14 de mayo de 1948. Un Estado que se va formando por los hijos y las hijas de Israel, provenientes de un país, de una región, de otra parte, no solamente por eso, de todos los países del mundo. Los judíos retornaron, muchos todavía están en el proceso, está bien. Allá está también fundida con la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, pero vemos muchos que quedamos todavía. Y a esos hermanos, y a esas tribus, y a esos descendientes de la casa de Israel, son las ovejas que Yahshua está recogiendo en este tiempo. La pregunta es, ¿qué pasará con esas naciones gentiles, esas naciones que no son hebreas, cuando esto esté ocurriendo, Roe? Mis amados hermanos, si nosotros seguimos leyendo profundamente, responsablemente a los profetas del Tanaj hebreo, vamos a descubrir que sucederán varias cosas. Entre ellas voy a citar algunas solamente, mis amados hermanos. Dicen los profetas hebreos, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Yod-Hei Vah-Hei con ellos. Entonces sabrán las naciones que yo soy Yod-Hei Vah-Hei, que santifica a Israel. ¿Qué más dice el profeta Yermayah Roe? Dice, las naciones dirán, mentiras poseyeron nuestros padres y vanidad en lo cual no hay provecho. ¿Qué más dirán, Roe? ¿Qué más? También dirán las naciones, venid y subamos a la casa del Elohim de Israel. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la sagrada Torá y la palabra del Eterno, Elohim Sebaot, de Jerusalén. ¿Qué más sucederá en las naciones cuando Hashem traiga a su pueblo de todas las naciones, como está ocurriendo ahora delante de los ojos de todos, Roe? ¿Qué más? Dice el profeta, 10 hombres de las naciones echarán mano de los tzitziyot de un judío y le dirán, vamos contigo, porque sabemos que Yod-Hei Vah-Hei está contigo. Ahora sabes quién es ese judío al que se refiere el profeta Yermayah. Ninguna de estas palabras, mis amados hermanos, ha caído a tierra. Todo lo contrario, somos nosotros, la generación que está viendo cumplirse cada una de estas palabras. Somos nosotros la generación que tiene el supremo privilegio de experimentarla ahora mismo, en este tiempo, ahora, cada día. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos, lo estamos viviendo, sea como hebreos, sea como justos de las naciones, pero lo estamos viviendo.
uno de los paradigmas históricos más serios que está siendo revisado por las mentes más brillantes del mundo hoy en día, es el que tiene que ver con la manera cómo se formó y cómo llegó a nosotros esa antología de escritos hebreos conocida por todo el mundo occidental como el Nuevo Testamento. Lo están estudiando, lo están revisando. Dentro de ese mal llamado Nuevo Testamento, un estudio crítico, responsable y maduro, con temor y temblor de esos evangelios, muestra varios hechos extraordinarios. Número 1. Que en el proceso de copiado hubo errores humanos voluntarios e involuntarios. El escriba se cansó, confundió una línea con otra, una letra con otra, confundió una abreviatura con una palabra, confundió varias abreviaturas pegadas y las leyó como una sola palabra. Errores involuntarios. Número 2. Que en el proceso de copiado hubo errores humanos voluntarios también. Si tú todavía estás en Roma, si tú todavía estás practicando el evangelio de la serpiente, esto es historia, esto no es teología, esto es historia. O sea, es tu responsabilidad estudiar, es tu responsabilidad porque el alma que tú cargas adentro es tuya, no es mía. Tú eres responsable por esa alma mientras estés respirando en la tierra de los vivientes. Y repito, una frase lapidaria. Aquel poeta mundano dijo: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Pero el profeta Boanerges Ben Yosef le dice hoy de parte del Eterno: los que viven sin Torah no pueden llamarse vivos. Número 3. ¿Qué más vemos, Roy? Que en el proceso de redacción hubo ediciones y manipulaciones que son humanas y que fueron consecuencia de consideraciones teológicas preestablecidas en Roma. Número 4. Que en el proceso de edición, y esto es muy importante, mis amados hermanos, hubo ideas teológicas que se convirtieron en narrativas históricas. ¿Está escuchando eso? Ideas teológicas que los romanos convirtieron en cuentos, en leyendas, en narrativas históricas, lo que yo llamo teologúmenos, con propósitos educativos, con propósitos doctrinales. Y eso es lo que nosotros encontramos en el estilo teologúmeno típico del redactor, por ejemplo, del Evangelio de Lucas, del Evangelio de Mateo, por ejemplo, en lo relacionado con el nacimiento de Yahshua Ben Yosef. Teologúmeno. Y como estamos aquí, precisamente para rescatar a Yahshua Ben David, de eso, como se trata de restaurar la imagen, el mensaje, la historia, la mente, la vida, la judaidad, la identidad de Yahshua, de esa falsedad, quiero enfatizar esto en esta enseñanza de hoy, mis amadísimos hermanos. De todos nosotros he sabido cómo la iglesia ha defendido el dogma del nacimiento virginal, el dogma de la Inmaculada Concepción. María virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Esto no es un secreto aquí para nadie. Y de todos nosotros he sabido cómo la iglesia cristiana romana, llámese evangélica, llámese católica, cómo ha defendido el dogma de esa Inmaculada Concepción de María y de la ascensión de María, a quien elevaron incluso por encima, la iglesia católica me refiero, la elevaron por encima de Yod-Heh Vah-Heh, poniéndola como la madre de Dios. Nosotros, los hebreos, sabemos que cuando Yod-Heh Vah-Heh quiere tratar con Israel, normalmente les manda un redentor. Eso está en la historia de Israel. Siempre el Eterno lo ha hecho así. Cada vez que Yod-Heh Vah-Heh ha tratado con el pueblo de Israel y quiere enviar a alguien al mundo para salvar el sistema, como fue el caso, por ejemplo, de Yitzhak ben Abraham, o el caso de Moshe Rabenu, o el caso de Simson, que usted conoce en su Biblia como Sansón, o el caso del profeta Shemuel, para citar casos que son bien conocidos por todos nosotros. Existe un patrón divinamente ordenado que se descubre en cada una de esas apariciones de esos personajes.
En ese patrón se sigue la siguiente fórmula. Escúcheme, porque esto no lo va a encontrar usted ni en su Biblia, ni en la Biblia de su hermano. Esto está en la esencia genética del hebreo. Escucha el patrón que sigue el Eterno en esta fórmula. Número 1. El pueblo de Israel atraviesa un gran momento de necesidad. Número 2. Yod-Hei Vah-Hei escucha el clamor y el dolor de su pueblo. Escucha la angustia y el desespero de sus hijos hebreos. Número 3. Yod-Hei Vah-Hei envía un ángel para que anuncie un milagro de concepción en una mujer que no estaba en capacidad de concebir. ¿Dónde está eso, Roe? Pregúntele a Sarah, pregúntele a Rivka, pregúntele a Rachel, pregúntele a Hannah, pregúntele a la mamá de Simpson. Siempre ha sucedido así, de esa manera. Envía un juez, envía un redentor por el vientre de una mujer que estaba incapacitada para tener ese hijo. Pero la mamá de Moshe no estaba incapacitada, estaba divorciada. El papá de Moshe se había divorciado, le había dado carta de divorcio a ella. Ella estaba sola. Y está escrito que su padre regresó y volvió a contraer matrimonio con su mujer. ¿Usted cree que eso es normal? Número 4. Escuche la fórmula del Eterno, escuche el diseño del Eterno. Número 4. Las leyes naturales siguen su curso. Sin embargo, la poderosa mano del Altísimo, el poder infinito del Eterno, se hizo presente de forma, única e inigualable para que la concepción imposible tuviera lugar y entonces el plan del Eterno se concretara finalmente en el niño que nacería. Las leyes naturales siguen su curso, pero es la mano del Eterno la que actúa. El nacimiento de Yitzhak fue un milagro. El nacimiento de Moshe Rabenu fue milagroso también. El nacimiento de Simpson fue sobrenatural. El nacimiento de Shemuel fue un milagro también. A nadie se le puede ocurrir pensar que la realización de estos milagros anuló o suprimió la parte natural o la parte humana por completo. Solamente a un grecorromano. Pero una persona que tenga un mínimo de conocimiento de la palabra, un mínimo de conocimiento del Eterno Yod-Hei Vah-Hei, sabe que esto es así. Hay una parte humana que se suprime, pero ahí no podemos pensar que toda, no podemos pensar. Pero la iglesia cristiana de Roma tenía su agenda, tenía su cosmovisión. ¿Heredada de dónde? De Grecia, a través del paganismo, de donde procede cultural y étnicamente. La iglesia cristiana de Roma procede cultural y étnicamente del paganismo greco-romano. Los cristianos no podían entender cómo una muchacha hebrea, dentro de un matrimonio normal, todavía no lo pueden entender. Muchos aquí. Como una muchacha tan jovencita, dentro de un matrimonio normal y corriente, común, típico de la época, pudo concebir a un niño que no trajera el estigma del Yetzer Hará, el estigma del pecado original. Estoy hablando en la carne, eso no entra dentro de la cosmovisión greco-romana, no entra. Probado que según la iglesia es mediante la relación sexual que el pecado original pasa de los padres a los hijos. Esa es la cosmovisión de los greco-romanos, del imperio romano llamado cristianismo, de ese emperador romano que usted hoy conoce como el Papa Francisco. Los paganos tenían sus historias de dioses que impregnaban con semen divino a mujeres en la tierra de los vivientes y que luego traían al mundo mitad hombre y mitad Dios. Roy, usted me puede dar un ejemplo para yo buscarlo en la internet. Ponga en el buscador Hércules. Según la mitología griega con la cual está impregnada Roma, Hércules es el resultado de una relación sexual entre Zeus, el dios de dioses de Grecia, y una mujer llamada Almena, una mujer mortal de carne y hueso. Y según ese teologúmeno de la filosofía griega inoculada en Roma, Zeus una noche, aprovechando la ausencia del marido de esta mujer llamada Almena, que estaba de viaje, Zeus adoptó la apariencia física del marido de esta mujer. Justificó su regreso temprano.
la engañó, se acostó con ella y la embarazó. Y de esa visita nocturna nace un niño llamado Hércules, un semidios, mitad hombre y mitad Dios. Es decir, una persona con doble naturaleza, convirtiéndose, como usted y yo sabemos, en un superhombre de la mitología grecorromana. ¿Alguien aquí ha escuchado ese nombre, Hércules? Búsquelo en Wikipedia, búsquelo en Internet, estudie su historia. Los cristianos tomaron esa historia para ellos, así como tomaron a Zeus también para ellos, así como tomaron a Mercurio, a Neptuno, a Venus, a todos los dioses de Grecia para ellos. Los cristianos de Roma tuvieron que luchar contra los grandes competidores que se encontraron y que desafiaban la figura de ese personaje que ellos levantaban, llamado Jesús de Nazaret, al cual ellos estaban ofreciendo, al cual ellos estaban anunciando. Así que desarrollaron la narrativa, escúchame bien por favor, crearon una historia, crearon un cuento, un teologúmeno, lo fabricaron para destronar a todos esos competidores que tenían. Tenemos que hacer que Jesús sea superior a todos. Entonces, comenzaron a estudiar, según esa cosmovisión, una narrativa que les permitiera ganar. Y de allí nace ese nacimiento virginal, sobrenatural, esa concepción inmaculada, donde se presenta una muchacha judía que sale embarazada sin experimentar la ruptura de su himen. Y no tanto eso, sino que esta muchacha parió y su himen no se rompió. Ni en la concepción se rompió el himen, ni en el parto se rompió el himen, ni después del parto. O sea, esto la hace única. Es la única mujer en el planeta Tierra, en toda la historia de la humanidad, que ha podido lograr eso. Y por supuesto, la hace superior a todo el resto de las historias mitológicas contadas en aquellos tiempos. Y de allí crearon el teologúmeno que le vendieron al mundo occidental, de las ediciones posteriores de Lucas y Mateo que vinieron después y que enseñaron a todos sus seguidores. Nosotros sabemos, nosotros los hebreos, los que tenemos temor del Eterno, los que tenemos la visión, los que tenemos la revelación de cómo funciona el reino de nuestro Padre, sabemos que el nacimiento virginal de Yahshua es uno de los pilares fundamentales de la iglesia romana cristiana. Por supuesto, ningún cristiano evangélico cree que María sea la madre de Dios. Me refiero a los evangélicos. Y con toda la razón del mundo no creen eso. Usted no va a ver a un evangélico adorando una virgen. O sea, por favor. Pero es que con toda la razón del mundo ellos no creen eso. Sin embargo, ser cristiano católico o evangélico, cualquiera de los dos, el dogma del nacimiento virginal es fundamental para la fe cristiana. Me refiero el dogma de que ella fue embarazada por el Espíritu Santo. Quiere decir que un cristiano, sea católico o evangélico, que lee las narrativas del nacimiento de Jesús, como son presentadas por los editores greco-romanos posteriores con respecto al Evangelio de Lucas y al Evangelio de Mateo, no tiene, escúcheme hermano, este hermanito, esta hermanita evangélica, cristiana, sea lo que sea, no tiene la menor idea de cuál es la posición, de cuál es la visión, de cuál es la revelación, de cuál es la perspectiva hebrea sobre esos asuntos. Y por lo tanto no posee puntos de referencia para decidir qué es realmente histórico, qué es realmente teologúmeno, qué es realmente lógico y qué es realmente hebreo, qué es realmente verdadero. No tiene punto de vista, no tiene punto de comparación. Él lo lee y él cree que eso es así porque está ahí. Pero para nosotros los hebreos, para nosotros los que nos hemos metido en intimidad, hemos bogado mar adentro en las profundidades de nuestro amado Abba Kadosh, esos postulados teológicos de la iglesia cristiana, convertidos en narrativas históricas para explicar el dogma formativo de la concepción virginal, de la inmaculada concepción, no tiene fundamento dentro del esquema de la Sagrada Torá. No lo tiene. Eso raya en la ficción. Nada tiene que ver con la realidad hebrea
del pueblo de Israel, del diseño original del Eterno sobre los seres humanos. No tiene que ver. Aunque no estamos negando lo sobrenatural en la concepción, por ejemplo, de Yitzhak, de Simsón, de Shemuel, ni tampoco la intervención extraordinaria del Eterno en cada una de esas historias. Por supuesto que no. Lo aleno. Más bien estamos exaltando ese poder que el Eterno manifestó en cada uno de esos casos. Por otro lado, en todos estos casos, el Eterno nunca suspendió la orden natural, sino que lo usó para realizar un hecho sobrenatural. ¿Me estás escuchando lo que estoy diciendo? Escucha, hermano querido, lo que el Ruach HaKodesh está diciéndole al pueblo. Una cosa es que el Eterno use el orden natural, el diseño original, que el Eterno use su plan original para él manifestar un hecho sobrenatural. A que usted me diga a mí que un espíritu embarazó a una mujer y la mujer parió y quedó virgen. Son muy diferentes. Pero repito, si tú lo ves desde la cosmovisión pagana del cristianismo histórico, tú no vas a poder ver la revelación que yo te estoy mostrando aquí. Dígamelo en cortas palabras, Roe. ¿Usted cree que el Eterno tiene necesidad de romper su diseño original para traer a este mundo a alguien que le crea, que le sea obediente hasta la muerte y que se merezca por sus méritos que ser inoculado con el Ruach del Mashiach? Claro que no. Hashem es Hashem. Él puede hacer lo que sea, pero no puede ir en contra de sus propias leyes. Pero Él es sobrenatural, sí. Pero Él es todopoderoso, sí. Pero hay algo que no puede hacer. No puede mentir. Y si el Eterno rompiese lo aleno, si el Eterno rompiese sus propias leyes, estaría mintiendo con respecto a su palabra. Y eso no puede hacerlo. Yo le comentaba ayer a uno de los líderes de Rema, quien le metió al ángel ungido de la adoración, el ángel que era la mano derecha del Eterno en el reino. ¿Quién era? Luzbel. ¿Quién le puso a Luzbel ese sentir de orgullo, de ambición, de vanidad y de prepotencia? ¿Quién se lo puso? Si en ese momento el Hasatán no existía, fue Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso, Roy? Espero que estés acostado. El Eterno Yod-Hei Vah-Hei me reveló que Él escogió su mano derecha para convertirlo en el que iba a encargarse de hacer el trabajo sucio por el camino de la muerte. El ángel ungido, el de la adoración, el que estaba revestido de piedras preciosas, al cual le salían de su cuerpo los instrumentos musicales. Era la perfección. Fue convertido en Lucifer. Fue convertido en el Hasatán. ¿Por qué, Roy? Muy simple. Porque el Eterno no puede tentar a nadie. Porque el Eterno no puede hacer el trabajo sucio. Alguien tenía que hacerlo. ¿Quién mejor que su mano derecha? Cuando hablemos del Hasatán, hablemos de un obrero de nuestro Padre. De uno que diariamente tiene que entregarle cuentas. ¿Usted me está diciendo que el Hasatán entra diariamente a la presencia del Eterno? Sí. ¿Y dónde aparece eso en la Biblia, Roy? En el libro de Job. Léalo. El Hasatán nunca pidió a Job. ¿Sabe por qué? Porque Job era un hombre justo. Estudiaba, enseñaba y vivía Torah. Siendo un jeque árabe. No era hebreo. Por eso Hasatán no lo pidió. Hashem se lo ofreció, que es diferente. Y eso fue por dos razones. Número uno, ameritaba un tikkun nefesh aquel hombre llamado Job. Y Hashem lo ordenó. Y número dos, para decirnos hoy, a ti y a mí, que por más que estudies, enseñes y vivas Torah, nadie está exento de un tikkun. Cuidado, el juicio sobre Job no vino por él, vino por los hijos. Pero yo no tengo hijos, Roe, pero tienes lengua. Y esa lengua pare diariamente. Millones de hijos son tus palabras. Es lo que sale por tu boca, lo que te hace responsable de cada uno de esos hijos. Así que piénsalo bien antes de que tu lengua pronuncie una palabra. Porque de ese hijo tendrás que dar cuenta, tú y yo. Lo mismo que estamos hablando ahora aplica para Yahshua HaMashiach, Ben David. Lo mismo. Aún aceptando la historia de las informaciones que tenemos, visto así como lo estamos viendo,
desde la perspectiva hebrea, el nacimiento de Yahshua ben Yosef fue sobrenatural, fue milagroso. ¿Cómo explicamos que una muchacha muy joven pudiera concebir en su primera relación sexual cuando en nuestra creencia en el mundo hebreo sabemos que ninguna mujer concibe en su primera experiencia sexual? Yo espero que estés acostado y arrópate para que sudes. Escúcheme, porque esta es la pregunta que le voy a dejar para mañana. ¿Cómo se explica, Roe, que una muchacha tan jovencita, una alma, una adolescente, 14 años, cómo se explica que una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales pudiera concebir en la primera relación sexual que va a tener en la vida, cuando nosotros en nuestra tradición, en nuestras creencias, en nuestra emuná, nosotros los hebreos sabemos claramente que ninguna alma concibe en su primera noche? ¡Ninguna! ¿Cómo entonces explicamos esto? Eso lo vamos a responder mañana. Cada día, mis amados hermanos, nuestros ojos son más abiertos. Me refiero a los ojos espirituales. Y cada día nuestro ruaj aprende a dominar más nuestra carne. Esto no es para todo el mundo, sino solo para aquellos que verdaderamente deseen servirle al eterno Yod-Hei Vah-Hei, soberano del universo, en este ejército libertador del tiempo final. Estamos preparando el terreno para la venida de Yahshua, para la venida del Mashiach, para la venida del jinete de Apocalipsis 19. Pero primero tenemos que acabar con ese secuestro. Primero tenemos que devolverle su identidad. Y luego Él se encargará, Él por sí mismo, cuando nosotros lo levantemos, de matar al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6. Ahí están los dos. Apocalipsis 6 nos presenta el anti-Mashiach. Apocalipsis 19 nos presenta el Mashiach. Mañana le daremos respuesta a este enigma, que es un misterio para los cristianos romanos, pero para nosotros es la manifestación de la gloria del Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Los espero mañana, mis amados hermanos. Les amo y les bendigo grandemente en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua HaMashiach ben David. Amén. Ve amén.